Mi hermana le robó a mi novio rico y se casó con él. Un doble golpe que me dio en el alma, pero la vida, como siempre, encontró la manera de probar mi aguante. El día del entierro de mi hijo, el momento más sagrado, más doloroso de mi existencia, cuando la tierra fría y húmeda descansaba sobre mis pies. Con mi corazón hecho pedazos y el ataúd blanco que parecía demasiado chico para todo el amor que le tenía, ellos aparecieron. María José, con la sonrisa calculada de quien sabe que ganó una batalla de la que yo ni siquiera estaba enterada, y Sebastián, con su arrogancia de siempre, el brillo del dinero en sus ojos. Ella me presumió su anillo de bodas, 50,000 pesos en efectivo, una provocación silenciosa, una burla disfrazada de victoria. Pero solo cuando vio quién estaba a mi lado su cara cambió. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Ahí estaba Alejandro, mi esposo, mi roca, mi refugio, agarrando mi mano con fuerza, impidiendo que me derrumbara ante la traición y la pérdida. La tierra estaba fría, mojada, impregnada con el olor de flores recién puestas y tierra removida, un aroma dulce y triste que se pegaba a la piel y al alma, como si la vida misma me recordara lo frágil que es cada instante. El ataúd de mi hijo, tan pequeño, tan frágil, parecía cargar con todo mi dolor y la injusticia que sentía en el mundo. Cada respiro era una lucha, cada latido del corazón parecía resonar en el vacío, y ahí, en ese campo silencioso, me di cuenta de que el lujo de unos era veneno para otros. Me llamo Denise, tengo 31 años, pero la historia que voy a contar no es de hoy. Empezó hace años, con un amor que yo creía puro, verdadero, invencible. Sebastián era encantador, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier oscuridad. Al principio, éramos felices, o al menos eso creía yo. Los días eran ligeros, llenos de risas y promesas. Pensé que había encontrado al hombre de mi vida. Él era ambicioso, trabajador, y yo lo admiraba por eso. Juntos, vimos su ascenso meteórico, ascensos, aumento de sueldo, reconocimiento, y, de repente, su mundo se transformó. Compró carros importados, me llevó a cenas caras, viajes paradisíacos, joyas y regalos que parecían más símbolos de estatus que de amor. Me sentía la mujer más afortunada del universo, pero apenas me daba cuenta de la semilla de la envidia y la traición que se sembraba justo en mis narices. María José, mi propia hermana, a quien yo siempre protegí, empezó a acercarse de a poquito, siempre disfrazada de amistad y admiración. Yo no notaba las miradas raras, las pausas en las conversaciones, el cambio sutil en el brillo de sus ojos cuando miraba a Sebastián. Y él, mi Sebastián, que un día me enamoró con su dulzura, empezó a desaparecer. El hombre que yo amaba fue reemplazado por alguien movido por la ostentación, el poder y el dinero, alguien que medía a las personas por lo que tenían. En el cementerio, viéndolo a él junto a mi hermana, cada detalle, cada gesto, cada mirada se convirtió en un cuchillo clavado en mi pecho. Su mirada de superioridad, que había empezado a notar meses antes, ahora me quemaba el alma. Él no estaba ahí por compasión, ni por dolor. Estaba ahí como espectador, admirando el sufrimiento ajeno, celebrando su propio ascenso social junto a la que traicionó la sangre y los lazos familiares. El lujo es un veneno sutil. Al principio, entra en las venas como una corriente caliente, te hace sentir invencible, poderoso, amado. Pero luego se transforma en hielo, en veneno que paraliza y destruye silenciosamente. Sebastián se sumergió de lleno en ese veneno y me arrastró con él. El carro importado, los relojes caros, la ropa de marca, las joyas, todo era solo fachada. Con cada regalo, un poco de mi percepción de la realidad se disolvía. Yo le creía la frase dulce que me susurraba, te lo mereces, mi amor. Estuviste conmigo desde el principio. Pero la verdad es que el brillo del oro y los diamantes no solo atrae admiración, atrae envidia, y la envidia más peligrosa es la que viene de quien amas, disfrazada de sangre, de amistad, de lazos eternos. Y en ese instante, con el viento frío soplando sobre la tierra mojada, viendo a mi hermana sonriendo victoriosa y a Sebastián, que ya no era el hombre que yo conocía, algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en una rabia fría, calculadora, y una llama de justicia empezó a arder. No podía cambiar el pasado, no podía recuperar a mi hijo, pero podía luchar por mi futuro, por mi respeto propio, por la verdad y por la justicia. Porque descubrí que la vida es una batalla de héroes silenciosos.
No de los que alardean de riqueza o poder, sino de los que, aunque estén heridos, eligen levantarse, enfrentar la traición, encarar el dolor de frente y reconstruir su propia historia. Me levanté en ese momento, prometiéndome a mí misma que cada lágrima se transformaría en fuerza, cada injusticia en determinación, y que nadie jamás podría robarme de nuevo mi dignidad o mi derecho a luchar por lo que es mío. Esta historia apenas está comenzando. ¿Quieres saber cómo Denise transformó el dolor en fuerza, la pérdida en poder y la traición en una justicia épica? Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque el camino de Denise está lleno de suspenso, giros y momentos que van a acelerar tu corazón y hacerte preguntar, ¿hasta dónde puede llegar la justicia? Mi hermana, María José, siempre tuvo esa manera de competir, casi depredadora, que nadie en la familia parecía notar o a la que nadie le daba importancia hasta que era demasiado tarde. Cuando éramos niñas, cualquier cosa que yo consiguiera, fuera una muñeca o una buena nota en la escuela, ella sentía la necesidad de superarlo, de hacerlo mejor, de opacarme de una forma sutil, pero constante. Al principio, yo creía que era solo una vanidad de niña, una forma de seguir mis pasos, de brillar en el mismo camino que yo iluminaba. Pero nadie me dijo que, como una semilla sembrada en tierra fértil, esa rivalidad silenciosa florecería y, años después, se convertiría en un arma contra mi propia felicidad. María José empezó a ir más seguido a mi casa. Llegaba sin avisar, siempre con una sonrisa angelical, de esas que ocultan la verdadera intención, un arma de manipulación silenciosa. Ella comentaba cada detalle de mi vida con una precisión que inquietaba. «Ay, Denise, qué collar tan bonito. Sebastián tiene un gusto excelente», decía, mirando la joya en mi cuello, pero rápido sus ojos se desviaban, calculadores, hacia él, midiendo cada reacción, cada emoción. Se reía de todos los chistes de Sebastián, incluso de los más malos, y le hacía preguntas sobre su trabajo, como si la curiosidad fuera inofensiva, pero era un veneno disfrazado de atención. Y Sebastián, Sebastián. Él, que antes era dulce y encantador, que me agarraba la mano con ternura y susurraba promesas de amor eterno, ahora se transformaba ante mis ojos en alguien que solo respiraba vanidad, ego inflado y ambición. El éxito y el dinero habían levantado muros entre nosotros, pero él no los veía, o peor, los veía y los amaba. María José era el instrumento perfecto para inflar ese globo de arrogancia. Ella lo ponía en un pedestal, le acariciaba el ego, lo hacía sentir el hombre más importante del mundo, mientras yo me perdía tratando de salvarlo de sí mismo. Yo trataba de hablar con él, de jalarlo de regreso a la realidad. «Sebastián, ¿no crees que estamos gastando demasiado? ¿Qué tal si todo esto se acaba un día?», le preguntaba con el corazón en un puño, la voz temblorosa de quien siente que el suelo se está desmoronando bajo sus pies. Pero él respondía con una frialdad cortante: «¿Le tienes miedo al éxito, Denise? ¿No puedes verme crecer?». Palabras que me dolían más que cualquier golpe. Y era en esos momentos de frialdad y distancia que María José se aprovechaba. «Déjalo, Denise. Ha luchado tanto por esto. Se merece disfrutar». Ella me decía, sonriendo, y se ponía entre nosotros, lenta, escurridiza, ocupando un espacio que no era de ella. Y así, de una manera casi imperceptible, empezó a ocupar mi lugar. Una mirada que duraba de más aquí, un roce de mano discreto allá, mensajes que veía de reojo en su celular y que él ocultaba rápido. Pequeños actos que formaban un patrón mortal de traición. El frío en el estómago que sentí fue la primera advertencia de que algo muy malo estaba pasando, pero mi mente se negaba a aceptar la verdad. No quería creer que mi propia hermana y el hombre que yo amaba pudieran conspirar contra mí de esa forma. Hasta que un día, la máscara se cayó. Llegué a casa antes de tiempo del trabajo y encontré la puerta entreabierta. Risas, las risas de ellos. La risa de María José, inconfundible, resonando por el departamento. Mi cuerpo se congeló, el aire parecía desaparecer de mis pulmones. Por un instante, pensé en retroceder, en fingir que no veía nada, pero algo dentro de mí, una fuerza que ni siquiera sabía que existía, me empujó a entrar. Y ahí estaban, en nuestra cama, juntos. La cama que yo compartía con él, que guardaba nuestros sueños, nuestros planes, nuestra historia. La sorpresa en sus ojos duró solo un segundo antes de ser reemplazada por la frialdad. Ni una disculpa,
ni un arrepentimiento. María José se cubrió con la sábana, pero me miró con una mirada de desafío, de triunfo silencioso. Sebastián desvió la mirada, un cobarde ante una verdad que no se atrevía a enfrentar. Horas después, todavía tuvo el descaro de decirme: ya no te amo, Denise. Amo a tu hermana. Palabras que me cortaron el alma como cuchillas afiladas. Pocas semanas después, la noticia que confirmó lo que ya sabía: María José estaba embarazada. Se casaron en una ceremonia lujosa, casi secreta, para poca gente. A mí no me invitaron, pero las fotos llegaron hasta mí, atravesando mi pared de dolor y rencor. Ahí estaba ella, de novia con un vestido carísimo, presumiendo la pancita que cargaba, y Sebastián, a su lado, con esa sonrisa arrogante que yo había llegado a odiar. No había remordimiento, no había compasión. Para ellos, yo solo era un obstáculo que habían quitado del camino, una pieza desechable en el juego cruel que jugaban. Después de la boda, se desaparecieron a otra ciudad, y yo me quedé con la sensación de que mi mundo había sido completamente destruido. Sebastián, ascendido una vez más, con poder y dinero, viviendo la vida que antes juró compartir conmigo. Yo me quedé sola, con el corazón roto y la traición de dos de las personas que más amaba pesando sobre mis hombros como una roca insoportable. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Mentira. El tiempo no cura. Solo nos enseña a vivir con las cicatrices, a cargar con el dolor sin derrumbarse, a mirar hacia adelante y a darte cuenta de que el mañana todavía existe, incluso cuando el ayer fue consumido por el fuego de la traición. Después de que Sebastián y María José se fueron, dejando un rastro de destrucción y soledad, me encerré. Pero me encerré solo por un momento, porque dentro de mí, una llama empezó a arder, una promesa silenciosa de que la historia no terminaría así. Que aquellos que me lastimaron, por más poderosos que parecieran, no quedarían impunes. Que la justicia, aunque lenta, llegaría. Y que yo, Denise, todavía escribiría el siguiente capítulo de mi vida con mis propias manos, aunque fuera con dolor, sudor y determinación. La batalla apenas estaba comenzando, y yo estaba a punto de descubrir que la verdadera fuerza no está en el dinero, el poder o el lujo, sino en el coraje de quien se niega a ser derrotado, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. ¿Y tú, estás listo para presenciar esta guerra silenciosa, esta batalla épica de venganza, justicia y superación? Entonces dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque en los próximos capítulos, vas a ver secretos revelados, traiciones expuestas y a una mujer que se niega a ser vencida, incluso cuando todo parece perdido. Cada capítulo es una invitación a sentir, a sufrir y a levantarte junto conmigo. No te lo pierdas. Los primeros meses después de la traición y el abandono de Sebastián y María José fueron una neblina total, una niebla que asfixiaba, llena de dolor, rabia y una soledad que parecía tragarme viva. Me sentí completamente tonta, traicionada y engañada de una forma tan cruel que hasta me dolía físicamente. Cada rincón de mi casa me recordaba momentos felices que ahora parecían farsas. El olor del café, el sonido de las llaves girando en la puerta, hasta la luz del sol que entraba por la ventana parecía cargar un peso insoportable. Y dentro de mí, una pregunta me taladraba sin parar: ¿por qué? ¿Por qué no vi las señales? ¿Cómo dos personas que amaba tanto pudieron herirme tan profundo, de una manera tan fría y calculadora? Pero pronto me di cuenta de que no había respuesta. No había justificación que pudiera llenar el vacío que dejaron. Quedarme atrapada en ese círculo de preguntas y amargura solo me hundiría más en un pozo sin fondo. Entonces decidí, tenía que seguir adelante. No por ellos, no para probarles nada, sino por mí misma, para reencontrar a la que era antes de que mi mundo se viniera abajo por completo. Volví a concentrarme en mi trabajo, a redescubrir viejas pasiones, a salir con las pocas amigas que me quedaban, las que se mantuvieron firmes a mi lado, verdaderas testigos de mi vida y de mi lucha. Fue un proceso doloroso, lento, hecho de pequeñas victorias diarias, volver a sonreír sin sentirme culpable, mirarme al espejo y sentir que todavía había algo bueno en mí. Que mi esencia no había sido destruida junto con mi confianza. Cada paso era un pedacito de mi corazón que se reconstruía, ladrillo a ladrillo, aunque los pedazos del pasado todavía se me clavaban en la memoria. Fue en ese proceso de reconstrucción que apareció Alejandro.
pero no como un huracán, como solía ser Sebastián, llenando la vida de promesas vacías y ostentación. No. Alejandro llegó como una brisa suave en un día caluroso, inesperado, pero absolutamente necesario. Nos conocimos de la forma más común, en la fila de una cafetería. Me tropecé y le tiré mi café encima. Por un instante, el silencio se sintió pesado, y mi cara se puso roja de la vergüenza. Pero luego él sonrió, amplio, sincero, y me dijo, creo que ahora tengo una buena excusa para invitarte a otro café, como disculpa por haberme metido en tu camino. Una sonrisa simple, pero llena de una sinceridad que de inmediato me desarmó. Acepté, un poco avergonzada, un poco encantada. Alejandro era lo opuesto a Sebastián. Era silencioso, observador, con una humildad que me hacía sentir segura sin necesidad de palabras. Él me escuchaba de verdad, con los ojos y con el corazón. Lentamente, le conté de mi vida, de la traición, del vacío que Sebastián y María José dejaron. Él nunca me juzgó, nunca me llamó tonta. Solo me agarró la mano y dijo, el pasado no define quién eres ahora. Y la mujer que eres ahora es increíble, fuerte, capaz de levantarse incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. Con él, me sentía protegida, y poco a poco, me di cuenta de que era posible volver a amar sin miedo, sin dolor, con esperanza. Meses después, descubrí que Alejandro era rico, dueño de una empresa grande, pero a diferencia de Sebastián, él nunca presumía. El carro era discreto, la casa, aunque bonita, era acogedora, no un palacio de exhibición. Su verdadero valor estaba en quién era él, y no en lo que tenía. Fue por ese hombre, por su carácter, su delicadeza y su amor, que me enamoré de verdad. Nos casamos rápido, sí, pero no por prisa o por conveniencia, era una certeza abrumadora de que no queríamos perder ni un segundo más el uno del otro. Celebramos en un jardín con flores, rodeados solo por los más cercanos, testigos de un amor que había sobrevivido al dolor, a la desilusión y a la pérdida. Poco después, llegó la noticia más bonita y esperada de nuestras vidas, estaba embarazada. Cada latido de mi corazón parecía sincronizarse con el del bebé, cada movimiento, cada pequeña sensación, era un recordatorio de que la vida todavía podía ser linda y plena, incluso después de tanto dolor. Alejandro era un padre y un compañero impecable, preparando el cuarto con cariño, hablándole a mi panza todas las noches, compartiendo sueños y planes para nuestro hijo. Pero el destino, como siempre, puede ser cruel e implacable. El embarazo fue bien, pero el parto se volvió una pesadilla. Sentí un dolor que superaba cualquier límite humano, vi el pánico en los ojos del equipo médico y oí la voz de Alejandro, desesperada, tratando de mantenerme consciente. Y luego, la oscuridad. Me desmayé. Cuando desperté, él estaba ahí, agarrando mi mano, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Y luego vino la noticia que ninguna madre quiere oír, nuestro bebé se había ido. Un silencio de tumba llenó la habitación, el mundo se vino abajo, y un grito silencioso me rasgó el alma. Había una elección imposible que Alejandro tuvo que hacer, salvarme a mí o salvar a nuestro hijo. Él me eligió a mí. Y yo nunca, jamás, lo culpé. Su dolor era tan intenso como el mío, y juntos, tratamos de pegar los pedazos de un corazón destrozado. Fue en ese momento, en ese luto que nos unió y nos fortaleció, que llegamos al funeral. De pie frente a la pequeña tumba, compartiendo el dolor más profundo que dos seres humanos pueden sentir, traté de encontrar fuerza en el abrazo de Alejandro. Pero entonces, como si el universo conspirara para torturar mi corazón, ellos aparecieron. Mi hermana María José y Sebastián, parados a lo lejos, observándonos como si estuviéramos en un escenario y ellos en la audiencia, disfrutando de mi dolor. Una profanación completa de la memoria de mi hijo y de nuestro dolor. Cada paso que María José daba parecía una eternidad. Le apreté la mano a Alejandro, buscando en su fuerza lo que necesitaba para no desmoronarme ante esa afrenta. María José se detuvo frente a nosotros. No miró la tumba, no miró el ataúd pequeño, no sintió nada. Solo me miró a mí. Sus ojos eran fríos, calculadores, y su voz cortó el silencio como cuchillas de hielo. Denise, mis más sentido pésame, me dijo, con una frialdad absoluta, sin emoción, como si estuviera repitiendo palabras que había aprendido en algún manual de crueldad.
Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. No era solo rabia o tristeza. Era un fuego, una llama que quemaba y prometía justicia. Una promesa silenciosa de que lo que ellos habían destruido, yo lo reconstruiría. Y que ese momento, esa mirada, sería solo el inicio de mi venganza y de mi redención. Ese fue el pésame más frío, más vacío y más cruel que he oído en toda mi vida. Una frase que debía ser de consuelo se transformó en una navaja afilada. Pero antes de que yo pudiera siquiera procesar la audacia de mi propia hermana de estar ahí parada, frente a mí, en el momento más doloroso de mi existencia, algo inesperado sucedió. María José cambió de tema con la naturalidad de alguien que está acostumbrado a manipular emociones. Una sonrisa triunfante le brotó de los labios, una sonrisa que decía sin palabras: gané, Denise. Siempre gano. Levantó la mano izquierda, de manera lenta y calculada, presumiendo el anillo de diamantes que brillaba como si desafiara al sol tenue de esa mañana triste. Mira, Sebastián me lo dio. Bonito, ¿no? Las palabras salieron de su boca con una mezcla de orgullo y arrogancia, con ese tono de superioridad que siempre supo usar para lastimar. Giró la mano para que la piedra captara aún más la luz, mostrando el brillo y el valor exorbitante: cuesta 50,000 pesos en efectivo. Dudo que tú pudieras comprar algo así. Y en ese instante, un silencio absoluto se apoderó de mi mundo. El luto, la tristeza, el dolor que cargaba, todo se convirtió en incredulidad y hielo que me recorría las venas. Ahí, frente a la tumba de mi hijo, de mi angelito que nunca pude abrazar, ella se ufanaba de un anillo. Dejaba claro que, en su mundo, el dinero podía medir el dolor, que la ostentación podía eclipsar el amor. Miré de reojo y vi a Sebastián. Y, claro, él no la regañó. Al contrario, soltó una risita baja, burlona, cómplice de esa crueldad que me cortaba como cuchillos. Pero fue entonces que Alejandro, mi puerto seguro, mi roca, dio un paso al frente. Hasta ese momento, él había estado a mi lado, callado, compartiendo el peso del dolor. Pero en ese instante, algo cambió. Su cara, marcada por la tristeza, se endureció con seriedad, su postura se volvió firme e imponente, emanando una autoridad que ninguno de los dos esperaba. Él miró directamente a Sebastián, ignorando a mi hermana con la misma frialdad con la que un general ignora la distracción de un soldado incompetente. Y entonces pasó. La sonrisa arrogante de Sebastián se borró, como si se hubiera evaporado en el aire. El color se le fue de la cara, dejándolo pálido, casi gris. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de puro pánico, y su boca empezó a tartamudear de desesperación. Sé, señor Alejandro, ¿qué hace usted aquí? Balbuceaba, con la voz temblando, mirando a Alejandro como un acusado desesperado frente a su juez. Por su parte, María José se quedó completamente desubicada. Su expresión de superioridad se esfumó, dando paso a la duda. Sus ojos iban de Alejandro a Sebastián y luego a mí, confundidos, inseguros, incapaces de entender lo que acababa de pasar. Sebastián, ¿qué es esto? ¿Lo conoces? Denise, ¿quién es este hombre?, preguntó, con la voz ahora vacilante, casi suplicando por respuestas. Respiré hondo, sintiendo la mano firme de Alejandro buscar la mía, y, mirando a los ojos de mi hermana, esos ojos que un día amé y en los que confié ciegamente, dije, con la voz más tranquila y firme que pude reunir. Él es Alejandro, mi esposo. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara, que cada sílaba se sintiera en toda la extensión de nuestro pasado, de mi dolor y de mi fuerza recién encontrada. Es el dueño de la empresa donde trabaja tu marido. A María José se le cayó la mandíbula. El pánico en los ojos de Sebastián se transformó en puro terror. Alejandro no le quitó la mirada ni por un instante. Y luego, con una frialdad cortante, casi como un golpe calculado de justicia, pronunció las palabras que sellarían el destino de ellos. Sebastián, preséntate en Recursos Humanos mañana por la mañana. Recoge tu carta de despido. Dicho esto, Alejandro me giró suavemente del brazo, y empezamos a alejarnos, dejándolos atrás. Sebastián empezó a rogar, con la voz estridente, llena de desesperación. No, señor. Por favor. Fue un malentendido, puedo explicarlo. Por favor, no me haga esto. María José,
dándose cuenta en segundos de que su castillo de lujo y poder se estaba desmoronando, también entró en pánico. Gritaba, suplicaba, trataba de negociar, pero nada podía cambiar lo que Alejandro acababa de decidir. Cada palabra de ellos era solo el eco de la derrota inminente. Seguimos caminando, lado a lado, y la imagen de ellos desesperados, humillados, se grabó para siempre en mi mente. No había satisfacción en verlos así, solo una justicia poética que por fin me permitía respirar. Al día siguiente, a Sebastián lo despidieron. Sin el trabajo, sin el estatus, sin el dinero, su matrimonio no sobrevivió. María José descubrió, por fin, que el amor que sentía por Sebastián jamás existió, era amor por su cuenta bancaria, por las apariencias, por el lujo. El anillo de 50,000 pesos, símbolo de su arrogancia, fue una de las primeras cosas que vendió para pagar deudas acumuladas. Y, derrotada, sin nada, tuvo que regresar a casa de nuestros padres, donde la realidad no podía ser más dura. En cuanto a nosotros, Alejandro y yo, reconstruimos nuestra vida. Vivimos el luto, lloramos, sentimos el dolor por nuestro hijo, pero no permitimos que definiera nuestro futuro. Un año después de ese día terrible, la vida nos dio una segunda oportunidad. Un embarazo tranquilo, el nacimiento perfecto de gemelos sanos, un hogar lleno de amor y risas. Al mirar a Alejandro y a nuestros hijos jugando en la sala, me di cuenta de que la verdadera felicidad nunca estuvo en joyas, carros o presunción. Está en el amor genuino, en la familia que construyes, en la fortaleza que levantas no sobre la riqueza, sino sobre el carácter, la confianza y el amor verdadero. Y así, de pie, mirando al horizonte de mi vida reconstruida, me di cuenta de que la justicia no tiene por qué ser vengativa. Puede ser silenciosa, firme, perfecta en su propia forma. Renací de las cenizas, más fuerte, más sabia, y por fin libre. Libre para amar, vivir, sonreír y proteger a los que de verdad importan. Si sentiste cada latido de mi corazón en esta historia, si cada lágrima y cada victoria resonó en ti, no dejes que esta sea solo una historia perdida en el tiempo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí vas a encontrar más historias de superación, de justicia, y de gente común que se convierte en héroe de su propia vida. Dale click ahora, porque la siguiente historia está a punto de empezar, y no te vas a querer perder ni un segundo de esta jornada épica.